Bueno, buenas tardes. Repitiendo a Carlos, estamos todos ya muy cansadas, pero bueno, intentaremos no meter mucho la turra. Vamos con la última mesa del día, titulada Organizar para ganar poder, nuevo sindicalismo. Y lo primero que quiero aclarar es que no estamos aquí porque el sindicalismo de clase haya dejado de ser válido. Estamos aquí porque el contexto ha cambiado y porque las formas de explotación y precariedad mutuan. Y nuestras herramientas organizativas tienen que estar a la altura de esos cambios. Vivimos un momento enormemente contradictorio, porque por un lado hay malestar y hay rabia, hay precariedad estructural, salarios que no alcanzan, juventud encadenando contratos temporales y gente que trabaja y no llega. Y sin embargo, muchas veces esa rabia no se traduce en una organización sostenida. Y ahí está el nudo de este debate. Voy a citar una frase de la autora del otro libro que se ha repartido, No hay atajos, y bueno, reconozco que no sé si voy a pronunciar bien su nombre porque tengo que confesar que cada vez que veo su apellido en mi cabeza todo el rato viene una canción de la Dilla Rusa, pero os pido perdón de antemano por si en algún momento a lo largo del debate se me cuela. Citando a Jane McAuliffe, no sé si lo habré dicho bien. McAuliffe, claro, Macaulay Culkin. Entonces, la rabia ya está ahí. Lo importante es canalizarla, no desactivarla. Y la pregunta incómoda que tenemos que hacernos hoy es, ¿estamos canalizando esa rabia o estamos administrándola? Y no lo digo desde la crítica fácil, lo digo desde la responsabilidad colectiva. Porque el sindicato no puede limitarse a gestionar conflictos puntuales. El sindicato tiene que construir poder colectivo. Y construir poder colectivo implica algo más exigente que convocar movilizaciones, implica organizar mayorías, implica hablar con quien no piensa como nosotras, implica presencia en los centros de trabajo, implica formarnos e implica confiar en la capacidad de la clase trabajadora para ser protagonista. Y eso no siempre es cómodo. También tenemos que hablar de algo que muchas veces aparece como crítica externa, la burocratización. Hay quien dice que el sindicalismo se ha institucionalizado demasiado, que se ha alejado del conflicto y que se ha vuelto previsible. Hoy no estamos aquí para aceptar caricaturas, pero tampoco para negarlas sin reflexión. Estamos aquí para preguntarnos cómo evitamos que la estructura sustituya a la participación y cómo hacemos para que cada delegado y cada afiliado sea sujeto político activo y no un mero espectador. Cómo pasamos de movilizar a organizar, porque movilizar es relativamente sencillo, pero organizar es más lento, más difícil, pero infinitamente más transformador. Hay otra cuestión que atraviesa esta mesa y que para nosotras es central, que es la juventud trabajadora. Se repite mucho que la juventud está despolitizada. Yo es algo con lo que no estoy de acuerdo. La juventud lo que está es precarizada, está frustrada y está cansada de promesas que no se cumplen. Y lo que no siempre encuentra la juventud es un espacio donde su participación tenga consecuencias reales. Si el sindicato no es ese espacio, alguien ocupará ese vacío. Y por eso esta mesa no es un debate teórico, es una discusión estratégica. Queremos conectar con experiencia, queremos dotarnos de herramientas organizativas y queremos desmontar la idea de que el sindicalismo de clase es sinónimo de inmovilismo. El inmovilismo no se combate con discursos épicos, se combate con organización concreta. No se trata de apagar la rabia, se trata de convertirla en poder. Y para hablar de sindicalismo, hoy contamos con 3 compañeros sindicalistas que pueden ayudarnos a pensar y a profundizar en este debate. A mi izquierda tenemos a Pau García Orriz, secretaria de Juventud Confederal. A mi derecha, Javier Pacheco Serradilla, secretario confederal de Acción Sindical y Transacciones Estratégicas. Y más a la izquierda, a Carlos Sala de la Torre, secretario de Juventud de la Federación de Servicio a la Ciudadanía Estatal. Y yo solo os voy a pedir algo, que no os quedéis en lo cómodo y que nos ayudéis a pensar en grande y en concreto. Porque la pregunta que sobrevuela esta mesa es muy sencilla, pero es exigente. ¿Estamos construyendo el sindicato que necesita la clase trabajadora de hoy? O dicho de una manera más concreta, ¿estamos los sindicatos canalizando esa ira o estamos actuando como bomberos de la paz social? Con esa pregunta abrimos el primer bloque y, Pacheco, tienes la palabra. Bien, buenas tardes.
a todas y a todos, y intentaremos administrar vuestro cansancio intentando levantar también vuestro interés y sobre todo vuestro espíritu. A ver si lo ponéis a la altura que requiere la siguiente mesa que tendréis, que es la mesa delante de una copa, ¿no?, para ahora de disfrutar el día como corresponde, ¿no? Yo lo primero que quiero plantear es reivindicar algunas cosas que se obvian en el debate público de lo que significa realmente una organización sindical como la nuestra. Orden internacional. Habréis visto que alrededor de las noticias del acuerdo del SMI, y si no lo habéis visto os lo explico, han aparecido toda una serie de artículos en la prensa de la derecha, el mismo día que se acordaba y se firmaba el acuerdo del SMI, para plantear la pérdida de tasa afiliativa de los sindicatos españoles en nuestro país, sobre un informe que publicaba la OCDE, como si fuera un informe nuevo, un informe que lleva unos meses ya publicado en el sentido del nivel de afiliación que tienen los países de la OCDE. Ese informe dice que la tasa de afiliación del conjunto del sindicalismo internacional está bajando, sí. Pero ese informe dice que desde el año 2015 el sindicalismo español está subiendo. ¿Es mucho o poco? Sube evidentemente de una manera tenue, pero a diferencia del resto de movimientos sindicales de carácter internacional que van bajando todos, y cuando digo todos es todos, solo hay un país en Sudamérica, Chile, que tiene un mismo nivel de crecimiento que España. En España el sindicalismo, su tasa de afiliación está creciendo. Bueno, venimos evidentemente de una hostia importante de la crisis del 2008, pero a partir de que se empieza a recuperar la crisis, a partir del año 2013, el sindicalismo vuelve a recuperar su capacidad de sostenimiento. Lo digo porque elementos que yo creo que tenemos que tener en cuenta. El sindicato no llega a los jóvenes, ¿no? Otra realidad, ¿no?, que cae como por sí misma, ¿no? Bueno, pues son 46.000 personas las que pagan una cuota afiliativa a comisiones obreras con edad de ser joven. Nuestro principal motivo de ser, uno de los principios de ser, es que nosotros somos una organización que pretende darle herramientas para que la sociedad se autoorganice y se emancipe. Me diréis vosotros cuáles son las capacidades materiales emancipatorias que tiene esa franja de edad, juventud, a la hora de poder desarrollar una estrategia como la nuestra, que es de dotarle de herramientas autoorganizativas para que puedan emanciparse plenamente. No estamos en las mejores condiciones, ¿no? Por un principio propio no estamos ofreciendo un concierto de música, estamos ofreciendo otra alternativa en la cual 46.000 personas deciden organizarse, autoorganizarse en comisiones obreras. Decirme qué organización de cualquier tipo en este país tiene a 46.000 cotizantes jóvenes en el seno de su organización. Bueno, mucho o poco, no lo sé. En España, desde el año 2018, el salario medio de los jóvenes crece por encima del salario medio del resto de las personas que en este país. El mantra que tenemos, evidentemente, es que los jóvenes siguen cobrando muy poco, que es verdad, pero no son el elemento de discriminación de la renta salarial, porque hemos alcanzado algunos acuerdos que han mejorado de manera importante el ratio salarial que cobran los trabajadores y las trabajadoras jóvenes de manera mayoritaria. 1/3 de ellos son perceptores del salario mínimo interprofesional. ¿Es mucho o poco? ¿Vale? Vamos a hablarlo ahora también, porque no quiero caer en un terreno de autocomplacencia, pero también quiero poner elementos que vayan desmontando algunos mantras que realmente instalan una opinión pública, que condiciona la opinión publicada, evidentemente, pero instalan una conciencia, un marco mental en el que el sindicato, evidentemente, no tiene capacidad de utilidad en su entorno, ¿no? Y, por lo tanto, ahí estamos. Somos canalizadores o administradores de este escenario. Y yo digo, somos canalizadores en una parte y el problema es que no estamos administrando bien otra. Las mejoras salariales, las mejoras de condiciones laborales, las mejoras de la estabilidad en el trabajo, las mejoras de la perspectiva de género en nuestro país, las mejoras en muchos aspectos del mundo del trabajo que se han producido en estos últimos años, fruto de la capacidad de movilización, negociación y acuerdos que el sindicato ha puesto encima de la mesa, es, y os lo digo de verdad, y os que me voy por fuera de nuestro país, desde una perspectiva progresista,
somos referencia mundial de lo que se está haciendo. Aquí parece que no, aquí parece que hay una guerra civil. Pero cuando sale de la frontera de España, es decir, lo que está pasando en España es una referencia para el mundo progresista del conjunto del mundo. ¿Y por qué digo? ¿Por qué no lo estamos administrando bien? Porque probablemente no lo estamos transformando suficientemente en organización. Y no puede ser que el sindicato sea suministrador de derechos, administrador de derechos, y no sea un sujeto político organizativo de la clase trabajadora para que ellos sean, para que nosotros seamos los que administremos los derechos. Y aquí estamos fallando. Yo creo que el que no se traduzca en mayores cuotas de afiliación, el trabajo de referencia global, que significa un salto importante de las condiciones de vida de la gente, es porque evidentemente alguna cosa no estamos haciendo bien. Nos hemos dicho en nuestro congreso, por ejemplo, por no enrollarme un poco más en esta primera parte, que para poder administrar mejor esa organización tenemos que dejar de ser administradores de los convenios colectivos, como si fuera un tratamiento administrativo. Yo llego a parte contratante, ¿no?, que firma el contrato, en este caso, que es el convenio colectivo, lo renuevo con mi contraparte y no hago partícipe a nadie de lo que estoy firmando o lo que no estoy firmando. Hay muchos convenios colectivos en este país, muchos convenios. Os puedo decir que centenares de convenios colectivos en este país que se están firmando y negociando de manera muy parecida a cómo lo estoy intentando caricaturizar. Y eso no puede, eso no organiza a la clase trabajadora. Y ahí nos estamos proponiendo dotarnos de herramientas que nos obliguen a poder hacer un proceso de participación de manera diferente de las trabajadoras y los trabajadores de su convenio colectivo, para que se lo hagan suyo, para que se organicen alrededor de él, que es básico y fundamental. Y os doy un dato y con esto acabo, por ejemplo. Hemos tenido una iniciativa para poder poner a consulta el acuerdo por el empleo en la negociación colectiva, el convenio de referencias para convenios. Somos casi 1 millón de afiliadas y afiliados al corriente de pago. Hemos abierto la participación al conjunto de la afiliación. Han participado de manera activa en la consulta que se ha planteado 10.000 personas. El sindicato no tiene costumbre, no tiene cultura de participación real. No lo pongo como un ejemplo, porque evidentemente no es el ratio de referencia que tenemos que tener, porque este es el acuerdo más lejano que tiene la gente para poder tener interés en participar. Soy consciente de ello. Pero también nos traduce que hay una cierta falta de cultura participativa porque llevamos algunos años, como decía, no administrando bien el ejercicio de nuestra función sindical, que no os olvidéis, es organizar a la clase trabajadora para que sea autónoma, emancipada y, evidentemente, suficientemente capaz de defenderse y articularse sus derechos. No somos ministros sindicales del mundo del trabajo que van proveyendo de derechos a la gente, sino somos gente que organiza. Yo siempre digo a la gente con la que trabaja conmigo y milita en el sindicato que tenemos muchas cosas que hacer, pero que nos preguntemos siempre antes de que nos pongamos delante de una faena si lo que vamos a hacer organiza o no organiza a alguien. Y si no organiza a alguien, dejarlo de hacer porque no es nuestra función, y poneros a hacer algo que organice a alguien. Gracias, Pacheco. Yo además siempre reflexiono sobre que los mejores convenios colectivos no son los que los mejores acuerdos consiguen, sino los que más partícipes hacen a sus plantillas de ellos. Continuando con una cita que hace Jane, que es muy crítica con lo que llama movilización superficial y con la burocratización de la acción sindical. La antepone además a la necesidad de sindicalizarnos de maneras nuevas, de conectar culturalmente, colectivamente y de abrir el sindicalismo. El caso de Glovo recuerda mucho a esto precisamente, por eso es importante tener a Carlos hoy aquí para que, si puede, nos hable un poquito de esto. Hola, buenas tardes. Os voy a despertar, o ese objetivo tengo. Es de Navarra. Eso, soy de Navarra, que conste. Eso es una broma recurrente para quienes me conocen, pero los demás estaréis diciendo este chaval qué mierda dice. Bueno, soy Carlos, ya me han presentado. Aparte de la Secretaría de Juventud, soy adjunto a
Secretaría de Acción Sindical y por eso pues digamos que me he encargado un poco de todo lo relativo a Glovo, la organización en la empresa o en el sector desde la federación. No solo en la federación, también desde Navarra, y ahora un poco os lo contaré. Lo primero que quería decir es que no soy Jaime Caro. Jaime Caro estaba en el programa y veréis que no soy él, ni sé tanto como él de sindicalismo estadounidense y las nuevas formas del sindicalismo. Vengo a hablar de las nuevas formas del sindicalismo español, porque sí, son nuevas formas de sindicalismo y creo que además, pues bueno, pues lo puedo contar desde una perspectiva en primera persona, ¿no? Ojalá haber tenido más tiempo para que en esta mesa estuviera un trabajador o trabajadora de Glovo y no yo contándolo, porque creo que son ellos los protagonistas de esta historia, ¿no?, de organización que acaba de empezar, como quien dice, y que espero que tenga mucho futuro, pero las cosas han sido así, han tenido que ser hoy, hace 3 horas, cuando me he enterado que tenía que subir a contaros esto, y entonces pues lógicamente no podíamos traer a ningún trabajador o trabajadora porque los más cercanos están en Almería. Por desgracia aquí aún no tenemos la candidatura completa. Bueno, con ese contexto, yo la pregunta o un poco la respuesta a la pregunta yo la quiero orientar un poco hacia dar la respuesta afirmativa, ¿no?, de que sí que estamos construyendo ese nuevo sindicalismo y estamos rompiendo un poco con esa imagen de burocratización. Y lo estamos haciendo a base de cabezonería. O sea, yo lo primero que reivindicaría o que reivindico tanto aquí como en lo interno de la Federación es que lo estamos haciendo porque no estamos la frase cuñada de no estamos pidiendo perdón, o sea, no estamos pidiendo permiso, estamos pidiendo perdón en cualquier caso, es mejor pedir perdón que pedir permiso, lo estamos llevando a cabo, o sea, estamos haciendo sin una estructura, estamos haciendo sin una orden, sin un plan de trabajo previo. ¿Por qué? Porque nos ha venido así, nos ha venido dado. O sea, la laboralización no era algo que fuera pactado con la empresa, que supiéramos que iba a llegar, que la empresa nos hubiera avisado. O sea, fue algo que llegó a golpes. O sea, llegó a golpes. La laboralización en Glovo llegó porque al CEO de la empresa lo querían meter a la cárcel por delito contra los trabajadores. Eso es público y notorio y en ese escenario es donde hemos tenido que actuar con una rapidez o una solvencia, creo, bastante eficiente y eficaz. Pero todo esto también quiero que el mensaje hacia afuera también sea que no ha empezado ahora. O sea, el sindicalismo en el ámbito de las plataformas digitales de reparto lleva intentando organizar, que yo recuerde al menos, desde 2019 en adelante, empezando tanto en Cataluña como en Navarra, son los sitios que más cercanos he podido tener. Yo vengo de allí, vengo de Navarra y pude trabajarlo desde allí, desde 2019, empezando a movilizarnos a ver qué podíamos hacer, a pensar cómo podíamos organizar un ámbito emergente, nuevo, que no sabíamos cómo organizar, porque no se podían hacer elecciones sindicales, ahora estamos en otro terreno, ¿no? Pero empezamos allí. La primera huelga a nivel internacional de los trabajadores y trabajadoras de Glovo se hace en Cataluña y la promueve Comisiones Obreras. Entonces, no es algo que empiece hoy aquí o que me haya empezado este año en Navarra porque se hicieron las primeras elecciones sindicales de Glovo a nivel mundial, porque es que es así. En otros países, ningún país está de esta forma laboralizada en esta empresa. Y empezamos mucho antes, ¿no? Lo que yo creo que rescataría de todo esto, y por eso el tema de que sí que considero que estamos desburocratizando el sindicato o las formas tradicionales de hacer sindicalismo con este ejemplo, es porque hemos tenido la rapidez y el olfato para dar una flexibilidad organizativa que requería o requiere este ámbito donde
hemos pasado de tener 30.000 trabajadores y trabajadoras de Glovo a nivel estatal laboralizados de la noche a la mañana, con un cambio de chip radical de pasar de concebirse como individuos a pasar a concebirse como colectivo. Y eso, esa batalla ideológica la vamos ganando. Hoy tenemos 19 delegados y delegadas de comisiones obreras en Glovo. O sea, 59 delegados y delegadas. ...59 delegados y delegadas, 6 secciones sindicales provinciales, 9 delegados y delegadas LOLS y una sección sindical estatal en creación. Esto hace un año era totalmente impensable. O sea, hace un año es que a nadie de nosotros y nosotros aquí se nos pasaría por la cabeza creer que en Glovo, un ámbito donde primaba el interés individual, la disputa entre trabajadores, la sensación de querer seguir siendo autónomos porque realmente es el concepto de libertad, es poder seguir autoexplotándose, hoy estén bajo el paraguas de un convenio colectivo que, si bien caducado y bien a mejorar, a reivindicar un marco nuevo de relación laboral y si bien a hacer muchas cosas para dignificar esta empresa, es verdad que hoy estamos sentando las bases para tener gente de comisiones, con comisiones, para poder mejorar ese sector desde la organización, desde la propia autoorganización de los trabajadores. Entonces, sí que considero que hemos sido habilidosos en ese sentido, ningún sindicato lo está siendo, esto puedo contar batallitas infinitas, no os voy a aburrir con eso, pero ningún otro sindicato está siendo capaz de ni siquiera oler de qué va esto, y Comisiones Obreras lo estamos sabiendo hacer. Y lo estamos sabiendo hacer desde la total apertura del sindicato, desde la total apertura o sea, en canal. O sea, quiero decir, yo me he pateado España haciendo asambleas en McDonald's, me he pateado Madrid para conseguir quedarnos a 5 votos de la mayoría absoluta en las elecciones sindicales con 5 sindicatos, 3 de los cuales de corte prácticamente fascista, 2 de ellos siendo Solidaridad y el Sindicato Libre de Transporte, sindicatos ligados, uno directamente a Vox y el otro financieramente a Vox. Y esto va más allá de las elecciones sindicales o de ganar 1 o 2 o 3 delegados. Esto, para mí, o que quiero que se transmita así o quiero que se vea así, está sentando las bases o estamos ganando la conquista o sea, no ganando la batalla a un nuevo modelo que se quería imponer por la vía de los hechos y que nosotros finalmente estamos consiguiendo confrontar y organizar. Y organizar y sobre todo hago hincapié en esa parte de batalla ideológica porque es lo que más nos ha costado. O sea, la cantidad de asociaciones por autónomos, la cantidad de gente, de trabajadores y trabajadoras que rechazaba la ley Rider, o sea, era mayoritaria. Hoy considero que cada vez es menor porque realmente las condiciones amparadas por un mínimo marco de regulación de derechos laborales está haciendo cambiar esa perspectiva. Pero lo estamos haciendo no porque la empresa esté aplicando bien esa normativa laboral, ¿no? Sino porque estamos siendo la organización, la herramienta de autoorganización, la que realmente está dando esa no solo perspectiva a nivel de explicación y de exposición, ¿no? de lo que es tener una serie de derechos amparados por el Estatuto de los Trabajadores, sino también haciendo partícipes de lo que va a ser, el futuro en este nuevo reto, ¿no? que sería regular realmente una empresa o incluso un sector, entendiendo esto como el sector de la economía de plataformas digitales de reparto, en este caso de reparto, ¿no? Entonces, ese sentimiento de pertenencia, esa parte de estar construyendo ellos mismos ese sector y
es verdad que me atrevo a hablar por ellos y por ellas porque me paso el día hablando con ellos y con ellas y sé de primera mano, por ahí está el compañero Alexis, que es, digamos, que la persona que hace lo mismo que yo a nivel de Andalucía en la Federación, y creo que podría refrendar, ¿no?, el que ellos mismos estas palabras las podrían estar diciendo aquí hoy. Ellos son de comisiones, son comisiones y están haciendo y están... lo único que estamos haciendo, ¿no?, como herramienta es poner eso al servicio de la herramienta y hacer partícipes de su propio futuro a una serie de trabajadores que nunca habían podido tener ni siquiera la capacidad de opinar sobre la realidad que tenían en su plataforma, porque al final era una imposición por parte de un algoritmo. Entonces, para acabar, que creo que ya me habría pasado del tiempo, no sé cuánto tenía, pero bueno. No está contando el tiempo. Vale. Otra de las imágenes de esa pertenencia va a ser, y esto va a ser en 2 meses, pero va a ser así, va a poder, el reflejo de esto que estoy contando hoy aquí, van a ser unas jornadas formativas, bueno, no sé si será la constitución de esa sección sindical estatal, porque no sé si llegaremos a tiempo, el 13, 14 y 15 de abril, de 80 delegados y delegadas de Globo en la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico, y esa imagen creo que, como decía antes, hace un año era impensable. Y esas personas son las que hoy están defendiendo, me atrevería a decir, los pretextos y los principios ideológicos de comisiones obreras. Y lo digo... Lo digo y lo podéis ver en la rueda de prensa que dimos la semana pasada, el viernes, está grabada y os la mandaré si la queréis ver, porque no lo digo yo hoy aquí, sino que tanto Pablo como José Ramón, presidentes del Comité de Empresa de Navarra y de Madrid respectivamente, lo dicen alto y claro. O sea, lo dicen alto y claro, son personas migrantes que defienden los principios organizativos e ideológicos de comisiones obreras, donde hemos tenido muchísima dificultad, y esto también creo que es un éxito del sindicalismo de clase, para entrar en un ámbito donde el 90% de las personas trabajadoras de esta empresa son personas migrantes, personas mayoritariamente latinoamericanas, salvo en el caso de Cataluña, donde hay mucho más origen últimamente pakistaní y donde estamos haciendo otro tipo de estrategias, ¿no? Al final no es lo mismo hacer los carteles en castellano que tener que apelar a un público pakistaní. Estamos haciendo carteles en árabe, carteles en multitud de idiomas, porque es la forma que estamos teniendo de llegar a esas personas trabajadoras. En Madrid tenemos un delegado pakistaní, en Valencia tenemos 3 delegados marroquíes y ahora tenemos la capacidad de que ellos organicen a sus compañeros de este tipo de países de origen yendo a hacer elecciones sindicales a Barcelona, que es lo próximo que vamos a hacer. O sea, ellos mismos y ellas mismas esta semana están haciendo asambleas en los McDonald's de todos los pueblos de Madrid. La estrategia de comisiones obreras escrita en un papel cuando empezamos a hacer esto era llegar a cada rider que trabaje en Globo para organizarlo. Y eso pasa por no solo ir al centro de Madrid, como han hecho otros sindicatos, y rellenar candidaturas con un grupo de amigos, sino patear todas y cada una de las ciudades y pueblos de Madrid. Hemos ido a todos, allá donde había un repartidor, allí hemos hecho una asamblea, allí hemos hablado con ellos, allí hemos repartido panfletos. Y ellos ahora lo están haciendo autónomamente, en menos de 6 meses desde que empezamos. Ellos están defendiendo este tipo de discursos con sus compañeros y compañeras. Y para mí esto es el mayor de los éxitos, más allá de tener 59, de tener 80, de tener 150, me da igual, porque tendremos más de 100 antes del verano. Incluso me atrevería a decir, podemos llegar a tener ese número de delegados con los procesos de elecciones sindicales que tenemos abiertos, pero eso es la consecuencia de todo lo anterior y de que ellos mismos están organizando lo que
podría llegar a ser un nuevo sector, un nuevo espacio que hasta ahora estaba vacío o vaciado. Entonces, bueno, la responsabilidad y el riesgo es grande, la responsabilidad y el riesgo de haber caído, y esto como reflexión final, el riesgo sobre todo de haber caído en el dogmatismo que se presupone, antes cuando os decía que el 90% son personas de origen extranjero en la empresa y que la mayor parte de países latinoamericanos, pero la mayor parte de Venezuela. Y esto no es por casi nadie desconocido que la mayor parte de venezolanos y venezolanas que están en España son exiliados por un régimen en su país, sin entrar a valorar si es un régimen o no y sin entrar a valorar esto. Pero si hemos conseguido que estas personas hoy se integren e integren el sindicato es abriéndonos en canal y huyendo del dogmatismo de dar lecciones a las personas por el hecho de que sean de aquí, de allá o de una ideología o de otra y haciendo una labor totalmente de apertura y de pedagogía en un sentido mutuo, ¿no? En un sentido de no dar lecciones de no es que Maduro es tal o Maduro es cual o Trump es tal o Trump es cual. O sea, como anécdota, en el proceso de campaña de elecciones sindicales, toda la campaña giró en torno al chavismo. O sea, las campañas de Globo son, comisiones obreras son los chavistas y el resto de sindicatos. UGT también me lo mete en el saco, pero realmente quien está proponiendo, ¿no?, esta organización es Comisiones Obreras, entonces focalizan ahí, el resto somos los antichavistas. Entonces se confronta no desde la propuesta sindical, sino desde la parte política de apelar, ¿no?, a la procedencia, dejando a un lado todo lo que se está viviendo, ¿no?, en cuanto a la laboralidad del Globo. Entonces creo que el riesgo asumido puede haber sido grande por esa parte burocrática que decíamos al principio, esa parte dogmática de entender que todas las personas del sindicato tienen que leer a Lenin y estudiar a Marx, y realmente creo que haciéndolo de otra forma somos capaces de construir ese nuevo sindicalismo, y soy la persona más comunista del mundo, quiero decir, o sea, ojo, no escondo a nadie lo que soy, pero ahora bien, creo que esta forma de hacer es la... Muchas gracias, Carlos. Creo que nos has dado a todos un chute de energía. Gracias por contarnos la experiencia. Y continuando un poco con el tema del libro, la autora habla mucho de las estructuras test como acciones de riesgo, como usar una pegatina o firmar una petición abierta para medir la fuerza real antes de ir a una huelga. ¿Creéis que esto es aplicable al contexto de nuestro país y al momento de crispación social en la que nos encontramos? ¿O supone un riesgo tan elevado que es mejor jugarlo todo a la convocatoria de huelga? Y esta pregunta la lanzo para el que quiera contestar. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos un poco ayer. Madre mía, sobre huir o no del conflicto. Yo creo que nosotras tenemos claro que no tenemos que ser negligentes con las personas trabajadoras a las que nos dirigimos. Y me refiero con negligentes a que ni hay que esconderles los riesgos de las cosas que hacemos, ni hay que hacer todo el trabajo por ellas para que todo salga como nosotras queremos exactamente. Si yo, cuando voy a una empresa o a un centro de trabajo a hacer acción sindical, yo tengo que ir a ayudar. Yo soy mensajera de la agencia que tiene la clase trabajadora. No tengo que ir a hacer yo lo que yo creo que hay que hacer para cambiar las cosas allí. Tú lo decías antes, firmar un acuerdo en un despacho es mucho peor que firmar un peor acuerdo, pero que haya sido algo acordado por todas. Lo hablamos siempre. Igual yo voy a negociar a un sitio y creo que es súper importante. Digo,
a ver cuántas vacaciones tienen. Va, pues voy a ver si consigo 4 días más. Y voy y los consigo. Y luego se lo digo a los trabajadores y yo, mira, os he conseguido 4 días más. Y la gente, pero yo no quería eso. Yo lo que quería es que no nos dan los EPIs y el otro día se mató una persona aquí en el curro. Entonces, si tú tienes esa relación casi mercantilista con las personas trabajadoras, lo que pasa efectivamente es que no puedes calibrar y que el día de mañana, si hace falta hacer una huelga, la gente o no se va a fiar de ti, no te va a seguir la huelga y si te la sigue va a servir solamente para una cosa explosiva, que es también una de las cosas que habla la autora. Si lo que queremos es un conflicto sostenido en el tiempo, que lo que nos ayude es a que las personas trabajadoras sean autónomas y que tengan en sus manos la capacidad de negociar, lo que necesitamos es darles esa confianza y las herramientas que necesiten, pero absolutamente nada más, nada más. Entonces, yo creo que depende del caso. Hay momentos en los que ponerse una pegatina o firmar no sé qué nos ayuda mucho a visibilizar el trabajo sindical y a que el resto de compañeras vea que no pasa nada por ser del sindicato. Porque creo que aquí todas las que hemos hecho elecciones sindicales sabemos lo que es. Yo no viví un proceso de elecciones sindicales normal en 3 años que estuve haciendo elecciones sindicales. La persecución sindical que hay en este país es una burrada y no se ha atajado en ningún momento a nivel político desde hace demasiados años. Bueno, entonces sí, puede ser que las personas trabajadoras con las que hablemos cuando vamos a una empresa nos digan, pues vamos a calibrar primero, vamos a ver cuánta gente está de acuerdo. Con las candidaturas lo hacemos muchas veces. ¿Cuántas veces le hemos dicho a la gente de una empresa, aunque no vayáis a salir todas porque vamos a 3, apuntaros todas, porque si estamos todas en la candidatura, todas no nos pueden echar? Entonces, estas cosas son las que nos sirven precisamente para no sentirnos solas. Es precisamente lo que hablábamos ayer. Si va una sola a pegarse con el jefe, pues seguramente pues la van a tirar, porque cuando va con todas a veces la tiran también. Entonces vamos a ir todas porque si no, pues complicadillo. Sí, a mí me gustaría compartir alguna cosa que no sé si todo el mundo es consciente, pero que en el sindicato se viene trabajando ya desde, bueno, hace los últimos años, ¿no? Yo decía que evidentemente hace falta cultivar la cultura de la participación, ¿no? Pero sobre todo la participación y la organización estructurada de cualquier ámbito de la sociedad tiene diferentes planos para poderse articular. Los canales hoy que tenemos para poder organizar a la clase trabajadora pues se han multiplicado en los tiempos, es decir, el proceso de la digitalización y las redes sociales nos han abierto un nuevo camino que ocupar y el sindicato también ha empezado a intentar saber interpretarlos y para poderlos transitar, ¿no? Hoy, por ejemplo, la segmentación de las redes sociales, de la digitalización, es un elemento donde el sindicato ya está trabajando para poder perfectamente darle respuesta a algunas de las necesidades que tiene este siglo, ¿no? Como las que apunta la autora del libro, cuando intenta plantear cuáles son los elementos de compromiso que le tienes que vincular a cada una de las personas que quieres organizar en una lucha, que es un poco la filosofía de si le pongo una pegatina, si hago una especie de incorporación al activismo gradual, ¿no? Y sobre todo adaptado. Es decir, no todo el mundo tiene la misma capacidad de sacrificio ni las mismas condiciones materiales para poder vincularse a cualquier proceso de activismo. Por lo tanto, el sindicato también tiene que saber leer esa realidad, ¿no? Y eso se viene haciendo en el sindicato. Se viene haciendo hace mucho tiempo. Aquí que nadie se piense que las huelgas generales se convocaban sin hacer una asamblea, ¿eh? Aquí las huelgas generales que se han convocado y se han hecho y se han ganado es porque llevaban miles y miles de asambleas previas antes de pasar al acto del conflicto en sí. Es decir, el proceso de gradualización siempre ha estado presente en la cultura del movimiento sindical. Lo que pasa es que ahora hay que hacerlo, evidentemente, con otro contexto, con otros canales y con otra realidad demográfica. Porque también tenemos que tener en cuenta que la fractura demográfica es un reto importante para poder plantear la organización de los trabajadores. La fractura demográfica se plantea por una sociedad que está tendente a la longevidad, por lo tanto se fracciona y se fragmenta
en función de la generación. Hay quien cultiva el conflicto intergeneracional como si fuera el conflicto del presente en lugar del conflicto de clase, ¿no? Hay gente incluso desde el ámbito progresista que está defendiendo la tesis de que el problema que tiene hoy día la sociedad es precisamente sobre un conflicto intergeneracional. Yo no estoy de acuerdo, el sindicato no está de acuerdo, evidentemente, pero no deja de ser la lectura de una realidad que se fragmenta por ese proceso demográfico y también por la otra coordenada que evidentemente se ha hablado en la anterior mesa, que es de una clase trabajadora que cada vez es más multicultural y multirracial, ¿no? Que eso también cambia la fisonomía de nuestra forma de incorporarnos a intentar organizar a la gente. No se le puede trasladar, como decía Carlos, de la misma manera las elecciones sindicales a la gente que está racializada o que viene con unas condiciones culturales de asociacionismo, como en el caso de los venezolanos y las venezolanas, por ejemplo, que a las personas autóctonas, ¿no? Esos son retos que el sindicato tiene que acabar de interpretar e incorporar en su proceso organizativo. Vuelvo a decir, lo está haciendo. El sindicato está empezando de manera muy importante a utilizar diferentes canales. No sé si conocéis a la gente de WOCAP, que es... Han estado hoy. Bueno, pues estamos intentando, evidentemente, utilizar todos los canales que sean posibles para poder llegar a la gente de una manera más estructurada y, sobre todo, intentar canalizar esta situación, ¿no? También tenemos otras iniciativas previas fuera del marco de las relaciones sociales, de las redes sociales, ¿no? Antes del reto que ha significado, por ejemplo, la economía de plataforma, nos enfrentamos al trabajo de los cuidados, ¿no? A las trabajadoras del hogar. Es decir, ha habido toda una inercia sindical con coordinación y cooperación con las asociaciones de mujeres migrantes que trabajan en el sector de las trabajadoras del hogar para poder incorporarlas en el conjunto del sindicato. Y hoy, por ejemplo, la Federación de Hábitat tiene un sector de las trabajadoras del hogar en muchos territorios. Unas personas que hasta hace 4 días no tenían ni la relación laboral reconocida. Bueno, quiero decir, el sindicato no es simplemente el sujeto burocrático de sus estructuras, sino que el sindicato son los miles y miles de referentes que tienen los liderazgos, que no son omnipresentes ni unipersonales, sino que están arraigados a cada centro de trabajo, donde los más de 111.000 delegados y delegadas que tiene Comisiones Obreras convierten en protagonistas esta organización, que la pone y la llena de raíces más que de troncos para poder capilarizar su capacidad y su acción. Y eso es lo que tenemos que poner en marcha. Lo que tiene el sindicato que activar es esas raíces que tiene totalmente consolidadas en todos esos miles de empresas y de centros de trabajo, que son protagonistas. ¿Vosotros os pensáis que cualquier arreón de esta polarización política en la que estamos viviendo ahora, que se lleva a partidos por delante de prácticamente de un año para otro, como le pasó a Ciudadanos o a Podemos en su día, se ha podido llevar a este sindicato por delante? No. ¿Por qué? Pues porque tiene 111.000 personas que consolidan las raíces de una organización que, por mucho que sus líderes y sus lideresas sean auténticos cenutrios de su capacidad sindical, nosotros somos capaces de articularnos en la referencia que los trabajadores y las trabajadoras que nos votan cada 4 años en las elecciones sindicales nos dan su confianza. ¿O no sois vosotras y vosotros los que tenéis la confianza de vuestras compañeras y compañeros? Pues eso es lo que hay que activar. Ese compromiso, ese activismo, esa ilusión, esa militancia, esa necesidad que tenemos de intentar tirar adelante lo que en teoría algunos nos plantean como un elemento de apocalipsis prácticamente de carácter de futuro, es la que tenemos que activar porque no está escrita. Y no hay ninguna organización, ningún espacio de socialización, ningún ámbito de convivencia que tenga la sociedad en nuestro país como la organización que nosotros militamos, construimos y levantamos cada día con nuestro esfuerzo y con nuestro compromiso. Por lo tanto, lo que se trata es de que nos pongamos en marcha, que nos pongamos en pie, que, como dice nuestro lema ahora de los procesos de asamblea que estamos haciendo en el territorio, tengamos capaces de activar nuestro tensionamiento sindical, porque nosotras y nosotros probablemente somos lo que necesita
no solo la clase trabajadora de este país, probablemente, como os decía antes, la referencia de la clase trabajadora del conjunto de Europa y, sobre todo, las personas más vulnerables en nuestra sociedad, que desgraciadamente, fruto de este modelo económico en el que vivimos, pues está evidentemente profundizando todas las barreras y las brechas de desigualdad a las cuales tenemos que luchar. Y, como decía, hay camino hecho. Hemos mejorado nuestras condiciones de renta, hemos mejorado nuestra estabilidad laboral, hemos mejorado incluso nuestra participación en los tiempos del trabajo entre unas y otros, pero evidentemente no nos podemos conformar porque estamos todavía muy lejos de conseguir nuestra utopía, ¿no? Y no perdamos nunca la capacidad de luchar por nuestra utopía, que esa nos la levantaremos cada día para poder intentar construir un trocito del camino para poder llegar al final a conseguirla, ¿no? Y vosotras y vosotros, evidentemente, os quedan más tiempo para transitar el camino, por lo tanto, empezar ya, porque si no, nosotros empezamos a anquilosarnos ya con los años y las canas que empezamos a cultivar en este sentido. Yo no sé siquiera si podré irme a tomar las copas con vosotros y vosotras. Yo, con esta pregunta, me viene a la cabeza lo que llevo meses diciéndoles a los trabajadores y trabajadoras que se vienen organizando con nosotros en Glovo. Y es básicamente que salgan de los grupos de WhatsApp, que las redes sociales no son una organización, que la organización es otra cosa. Como estrategia, ¿no? Nos hemos, digamos, vamos a decir, partido la cara con otros sindicatos que sus grupos de WhatsApp, porque esto ha funcionado así, o sea, hay grupos masivos de WhatsApp de trabajadores y trabajadoras de Glovo en cada ciudad, en cada provincia, a nivel estatal. Yo ahora soy administrador de un grupo de 700 personas que se supone que trabajan en Glovo, porque claro, controlar que si trabajan o no, pues es una cosa pues cuanto menos compleja, pero en buena medida el acierto ha sido no repetir lo que han hecho otras organizaciones sindicales, entre comillas, que es básicamente apostar todo a tener un canal de WhatsApp de 900 personas y creer que esas 900 personas, primero, te leen y, segundo, te votan en unas elecciones sindicales y se organizan contigo, ¿no? Eso creo que es una herramienta más con la que puedes generar discurso y comunicación. Es verdad que gracias a haber introducido este tipo de mensajes de sindicalización de una empresa que estaba totalmente desestructurada, hemos conseguido, pues hasta cierto punto, empezar a introducir en la cabeza de las personas trabajadoras en la empresa que hay otra forma de hacer las cosas, o hay otra forma que en este nuevo modelo de mejorar, y creo que eso puede ser, en nuestro caso, el mayor ejemplo o sea, la mejor estrategia, ¿no?, de utilización, pero no de conseguir todo por esa vía. Es cierto que hoy tenemos candidatura en Asturias sin necesidad de ir a la calle. Tenemos candidatura en Murcia sin necesidad de ir a hablar con los trabajadores. O sea, gracias a las redes de contacto y las redes sociales. ¿Por qué? Pero por lo que venimos haciendo. No es porque de repente nos contacta un trabajador en Murcia, no, es que tenemos 59 delegados y delegadas con familia en otros puntos del país que trabajan en Glovo también y que también quieren organizarse en otros puntos. ¿Y qué estamos haciendo? Ir a Asturias a reunirnos con ellos. Yo hace 2 semanas estuve en Avilés, hace 3 en Gijón, y dentro de 2 semanas iré a Oviedo, porque son las 3 zonas de reparto donde sí tenemos candidatura, pero esa candidatura, si la basamos todo en una comunicación a través de redes sociales o a través de medios virtuales, y no a hacer esas asambleas, esa toma de conciencia que luego podrá acabar en una huelga, y va a acabar en una huelga de aquí a 2 o 3 meses, veréis la convocatoria de una huelga estatal en Glovo, porque es la única vía que conoce esta empresa para hacer algo medianamente decente por los trabajadores, porque esa ya es
como respuesta corta a la pregunta que se hacía con esta empresa es depende, o sea, aquí quemas todas las cartas y las vuelves a quemar y no pasa nada porque realmente es algo que la empresa, o sea, no entiende, no quiere entender que tiene que dialogar, que tiene que mejorar por las buenas las condiciones de trabajo de sus trabajadores, dejar de sancionar por cosas injustas, dejar de despedir a nuestros candidatos y candidatas, dejar de perseguir sindicalmente a nuestros candidatos y candidatas, dejar de vulnerar derechos fundamentales, dejar de no sé, o sea, meter sindicatos amarillos, que ya no sé ni cuántas siglas llevamos en todos los procesos de elecciones sindicales, dejar de llamar a nuestros candidatos para que se presenten por esas siglas, dejar de llamar a nuestros candidatos y candidatas en Madrid pidiéndoles dejar el móvil en una caja para coaccionarlos porque estaban llamando a la huelga y que eso les iba a ir mal con la empresa. Eso está pasando en Glovo hoy y está pasando con personas que hace un año eran falsos autónomos, que no tenían esa mentalidad colectiva o que ni siquiera se les pasaba por la cabeza tener que organizarse para pelear porque le quiten una sanción o un despido a un compañero, ¿no? A una compañera. Y eso, esa toma de conciencia o esa toma de contacto con ese sindicalismo tradicional, pero de nuevo, no sé si llamarlo de nuevo tipo, de nueva forma, es como la fase previa a la huelga, pero si mañana llamamos a la huelga, la gente responde gracias a todo lo anterior, no de forma espontánea, porque esto ya lo han hecho otros mucho antes y no ha habido huelgas estatales de Glovo nunca. Y si se hace dentro de 3 meses es porque hay una organización que ha hecho cosas previamente y que ha conseguido concienciar a las personas trabajadoras en un sitio donde no había ningún tipo de conciencia. Bueno, continuando, hay una máxima que la autora repite a lo largo de su análisis, que es no hagas lo que la gente puede hacer. ¿Cuáles son los motivos de esta máxima? Porque a veces observamos reticencia para aplicarla porque nos dicen ya bastante nos cuesta conseguir delegados y afiliación como para encima pedirles que trabajen. Y esta pregunta va para Pau. ¿Qué diríais en estos casos? Bueno, pues antes de entrar con la respuesta, sí que quería agradecer a Carlos que nos haya salvado la mesa prácticamente, porque el ponente que teníamos, Jaime, por motivos personales no podía estar aquí. Y Carlos no estaba programado para esta mesa, lo cual tenía todo el sentido del mundo, como podéis estar viendo, por una cosa que yo aquí quiero reivindicar un poco, y es el hecho de que si Carlos hubiera estado en esta mesa y Jaime también, habría sido yo la única mujer, más María, que está moderando. Y esto es para darle una vueltecita dentro del sindicato, y ya que estamos aquí, pues vamos a compartirlo. Las mujeres del sindicato tenemos que ocupar también las secretarías de acción sindical. Tenéis que empujar para estar ahí también. No, Javier, porque tú eres bueno. Me invita y me está echando la jodida. No, y con eso no quiero decir además que tengáis que abandonar las de Mujer e Igualdad, en las que seguramente os ponen por acción directa, sino que hay que incorporarnos más, porque las mujeres ya somos la mitad del sindicato y deberíamos estar mucho más en la estructura. Así que nada de abandonar donde estamos ya, sino que se incorpore gente nueva, así que anímense, por favor, vamos a intentar hacerlo entre todas. Lo segundo que iba a decir, un absoluto reconocimiento a la gente que estáis haciendo elecciones sindicales en los centros. Realmente es una cosa muy complicada y hablar de que hay que darle autonomía a los trabajadores es muy fácil, pero luego, a la hora de la verdad, igual en un día tienes que visitar 7 empresas y luego llegas a tu casa y te han pedido los delegados que necesitan que les hagas un papel para no sé qué y que les hagas una guía para no sé cuántos. Y es mucho más rápido, porque además estamos muy cansadas y no llegamos a todo, hacerlo y ya está, que darles las herramientas o darles la chapa sobre lo importante que es que lo hagan ellas. Y esto lo sé. Y sé que no es un problema de que vosotras seáis malas sindicalistas, ni muchísimo menos. Es un problema de que estamos muy cansadas y que hay que poner todos los recursos del sindicato ahí.
Pero sí que es importante, y yo este libro para mí es prácticamente mi Biblia. Si pudiera montar una religión, la montaría alrededor de este libro, porque además tiene hasta mandamientos prácticamente, tiene una parte como de 20 cosas a hacer. La gente que estáis haciendo elecciones sindicales, por favor, léeroslo. O sea, es súper útil, súper útil. Tiene casos concretos de sectores concretos, de profesorado, de hostelería, de sanidad. Es que tiene muchísimos casos concretos y de cómo se han organizado sectores que estaban profundamente desorganizados por muchas causas, como son las cosas que os pasan a vosotras en los centros de trabajo. Y ahora ya para responder después de este alegato de que os leáis el libro aparte de llevároslo a casa. Ya lo comentaba un poco antes, hay que devolverle la agencia a la gente. La agencia es el poder de hacer algo. Lo vimos mucho con la Dana en el País Valencià. La gente de repente salía todo el rato con mogollón de herramientas de casa y con todo lo que podía a hacer algo. Y durante muchas semanas estuvimos pensando, ¿cómo puede ser? De repente todo el mundo tiene este sentido común de ir a ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto de repente? Ya no me acuerdo a quién se lo leí, la verdad. Antes Chris me decía, las opiniones no son de nadie, son del contexto, pues supongo que del contexto, digámoslo así. Pero sí que se lo leí a alguien, que habíamos tenido una profunda pérdida de la agencia, la clase trabajadora. No sabemos muchas veces qué hacer para mejorar nuestra vida. Y con la Dana lo que pasó es que estaba claro lo que había que hacer, que había que salir de casa con una pala, con un rastrillo, con lo que tuvieras y tenías que irte para allá. Entonces vamos a ponerle a la gente en las manos las palas, porque las tenemos en el sindicato. Es que es lo único que tenemos que hacer. Es que tú no te tienes que ir allí a la empresa a quitar el barro. Tú le tienes que dar la pala. Esto está muy trillado ya, lo de no le des el pez, enséñale a pescar. Trilladísimo, mientras lo decía me he dado cuenta. Pero sí, no nos hagamos trampas. Lo vimos todo el rato dentro del sindicato. Estamos en un espacio seguro. Vamos a repensar estas cosas. Estamos todo el rato diciendo, la gente viene siempre a que le hagamos cosas y ya está. Nos comportamos como una asesoría. Bueno, pero es que nos estamos comportando como una asesoría en muchos casos. Y eso no puede ser. Una parte fundamental de nuestro trabajo tiene que ser ayudar a que las personas que son delegadas en su centro de trabajo cojan las horas sindicales y las usen para eso, que muchas veces cuesta mucho porque no se atreven. Muchísima gente no se atreve a hacer uso del crédito de horas sindical. Y eso también es el conflicto. El conflicto no se acaba cuando lo votamos. Eso se tiene que sostener y para sostenerlo hay que currárselo y hay que estar ahí. Yo creo que este libro os va a servir mucho para eso. Como decía María, creo que la frase en concreto del libro era no hagas nada en nombre de las trabajadoras que puedan hacer ellas mismas, no hagáis carteles de asambleas, no hagáis órdenes del día, no les hagáis un papel cuando ya lo habéis hecho 4 veces. Si le habéis hecho un papel ya a una persona, esa persona ahora es la encargada de hacerle ese papel a toda su empresa, porque ya tiene un modelo, ya está. No lo hagáis, o sea, no os hagáis esa trampa vosotras mismas. Creo que lo que decía Javier sobre la democracia es súper importante en este sentido. A la gente joven se nos está tachando mucho últimamente de ir súper en contra de la democracia, pero en nuestros centros educativos efectivamente no podemos votar absolutamente nada ni decidir nunca nada durante nuestra adolescencia y nuestra juventud. Nadie nos está dando el poder en ningún momento. Hombre, a ver, yo siendo adolescente, igual si me hubieran preguntado, pues todas las horas que me he pasado en el instituto no me las hubiera pasado. Pero, hombre, se le puede dar a la gente una agencia e ir educándose entre todas para poder usar estas cosas. Es que si no, nadie se va a acostumbrar a hacerlo. Y por último, por hilar un poco también con lo que decíamos ayer de verdad, no ayer de esta mañana, que era lo que yo estaba pensando antes, que lo de Woke Up había sido ayer. Para mí esto ya han sido una semana, estos 2 días. Hablábamos mucho de la contraposición entre el tú y el nosotros, ¿no? O entre el yo y el nosotros, la individualidad y la masa. Esta agencia nunca va a ser individual. ¿A qué me refiero? A que si vosotras mañana le dais todas las herramientas a uno de la empresa y no nos garantizamos tampoco que haya ningún relevo, vamos a tener un problema.
Y vamos a tener un problema, ya lo dijo Unai, va a haber por necesidad un relevo generacional porque la gente se jubila, le guste o no, a la patronal de este país. Entonces, como la gente se jubila, nosotras tenemos que estar activamente en ese relevo también. A ver cuándo empiecen a jubilarse los presidentes y presidentas de las secciones sindicales, ¿qué pasa? A ver si nos vamos a quedar sin gente que lidere las cosas. O a ver si vamos a poner de repente al joven de turno con una responsabilidad gigantesca, sin haberle ayudado a aprender nada y sin ningún tipo de cuidado, que también es lo que nos pasa mucho. Entonces, vamos a dar un poco de agencia individual a las personas, vamos a ser masas de personas reflexivas y con agencia y vamos a intentar pues, aprenderlo todas juntas. Bueno, pues ya vamos acabando con la última pregunta, que también es en general para los tres. En el estudio que hace la autora en el libro, presenta claves para establecer vínculos desde las centrales sindicales con la gente. ¿Qué ejemplos se os ocurren de buenas prácticas al respecto y cómo podemos aplicar esto a políticas afiliativas para la juventud? ¿Quién quiera empezar? ¿Puedo hablar yo primera? Las preguntas de esta mesa las he escrito yo, en realidad. O sea, no era ninguna sorpresa nada de lo que me has preguntado. Y esta pregunta la puse pensando en ti, María. Y entonces te quiero reivindicar un poco, porque María, el año pasado, que se hinchó a hacer mogollón de ferias de empleo, de repente un día decidió salir de su zona de confort y salir de la inercia sindical y ponerse a montar una escape room para gente adolescente que no está afiliada al sindicato y a la que María no le debe nada, sino lo que le debe es lealtad de clase, que yo creo que es lo que tuvo, porque se empezó a currar una cosa nueva que no había hecho hasta ahora y creo que es de felicitar. Yo creo que hay muchas experiencias que podemos plantear de confluencias que el sindicato ha planteado, ¿no? Es que viene de la confluencia, que las comisiones obreras, cuando se crean en la clandestinidad, no deja de ser la relación que como ciudadano protagonizaba los principios de su participación en la sociedad entonces, ¿no? Que eran trabajadores y vecinos, ¿no? Vecinos de un pueblo, vecinos de un barrio, que construían de la nada entonces, porque estaban todas las infraestructuras del régimen todavía presentes y empezaron a construir de la nada, ¿no? Las infraestructuras democráticas, ¿no? Y entonces es nuestro ADN, es decir, la confluencia es nuestro ADN. De hecho, éramos tan confluyentes que incluso defendíamos el concepto del sindicato unitario. Es decir, nosotros queríamos salir de aquellas comisiones obreras y cuando conquistáramos la democracia y teníamos la legalización, defendíamos que hubiéramos unido el sindicato, ¿no? El movimiento obrero en un sindicato, cosa que las resistencias del régimen tardofranquista y algunos intereses también de la socialdemocracia europea evitaron en su día y plantearon el régimen este dual que tenemos ahora entre los órganos unitarios de los comités de empresa, pero el sindicalismo plural y fragmentado no vaya a ser que aquellas comisiones obreras fueran hegemónicas en aquel momento, superando los espacios socialdemócratas tradicionales que habían en Europa, en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nadie nos tiene que decir que es una confluencia, que es una vocación de ampliar perímetros, de no pensar solo en el ámbito propio de nuestra participación en el mundo del trabajo, sino que venimos de ahí y que seguimos construyendo esa realidad. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Y que creo que hay ejemplos concretos que significa esto, ¿no? Recientes, lo que ha pasado aquí, por ejemplo, con el problema de los cánceres de mama y las pruebas de los cánceres de mama en Andalucía y toda la plataforma en la que se moviliza la sociedad andaluza, en la que el sindicato es presente y articula y pone las bases materiales para que esa plataforma salga adelante, es un ejemplo concreto, ¿no? O las plataformas que se han planteado por el transporte público en Extremadura o en Cataluña ahora con Rodalías, Extremadura defendiendo el tren extremeño, que llegaron movilizaciones a Madrid, que llenaron las calles de Madrid, o en Cataluña, ¿no? Que el otro día también se movilizan por intentar defender el tren de la clase trabajadora, que son las cercanías de cualquier metrópoli, ¿no? Hay diferentes espacios donde la confluencia es, como decía, la forma de ser, la razón de ser del sindicato, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta hoy cómo está la sociedad civil. Y nosotros tenemos ahora una campaña, como sabéis, de asambleas territoriales que, aparte del acto concreto de la movilización y el meeting, ¿no? Lo que estamos haciendo es tener unas reuniones paralelas, ¿no? en esos ámbitos territoriales. Una con el activo sindical,
evidentemente, de la dirección del sindicato se reúne con el activo sindical de cada territorio, pero también se reúne con todas las entidades de la sociedad civil articulada de cada ámbito territorial con las que el sindicato tiene algún tipo de relación, con la vocación de reconstruir tejido social, con la vocación de reconstruir también el espacio de intermediación que significa en nuestra democracia el papel que juegan todas las entidades de la sociedad civil, la relación que estamos teniendo con los sindicatos de vivienda, la relación que estamos teniendo y que venimos trayendo tradicionalmente con los ámbitos del transporte, con el movimiento ecologista, la relación que tenemos con el movimiento feminista, con la comunidad LGTBI. Es decir, hay toda una serie de estrategias que vamos intentando articular. Pero, ¿cuál es el contexto? Después de la crisis del 2008, la sociedad civil quedó articulada, fuertemente dañada. Y las estructuras que en teoría se articulaban, las reivindicaciones concretas de la sociedad, pues también pasó factura la crisis en aquel momento. Y la situación de las asociaciones de vecinos, de las entidades que normalmente se movían al entorno de ese movimiento social, quedó muy tocado. Por eso planteamos la necesidad también de reconstruir. ¿Nosotros somos un factor de reconstrucción, la arquitectura de todo eso? No. Pero nosotros probablemente somos los que mejor hemos resistido ya no sé cómo se dice en castellano ahora, las embrensidas, los envites que nos ha dado, evidentemente, el contexto de las diferentes crisis, y creo que tenemos las condiciones para poder favorecer un ecosistema donde las diferentes identidades de reivindicación concretas ganen su espacio en la sociedad. Y ahí quiero hablar de una cosa. Creo que tenemos la obligación de vertebrar las diferentes identidades y reivindicaciones concretas de la sociedad civil, pero, ojo, no pensando que la lucha de identidades es la que va a articular mejor respuesta frente al movimiento reaccionario que se está poniendo encima de la mesa, sino la lucha vertebrada que articula las coordenadas de la condición que nos unifica, que es la condición de clase, la que tiene que, en teoría, primar y protagonizar cualquier proceso de confluencia en este caso. No lo digo como un elemento clásico, yo defiendo el concepto de la identidad en el elemento de la reivindicación, pero no puede ser el único que movilice y articule la capacidad de acción y de militancia de nuestra sociedad, de nuestros ciudadanos y ciudadanas como sujetos políticos activos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el sindicato ahí tiene un reto muy importante. Por eso, cuando hablamos del papel sociopolítico de nuestra organización, no es ser partidarios. Es que, no olvidéis, somos el sujeto político más importante que tiene la sociedad. Sujeto político como se entiende la polis, como un actor, evidentemente, que aglutina los intereses colectivos de una parte. Y nosotros sí, somos el principal sujeto político y somos de parte. Nosotros no defendemos intereses generales, ni los queremos defender. No representamos los intereses generales, ni los queremos representar. No queremos representar a los empresarios, a los rentistas, a los capitalistas de este país. No los queremos ni organizar, ni representar, ni reconocer. Los queremos confrontar. Y defendemos los intereses de parte. Digo que somos el principal sujeto político porque somos más. Simplemente por eso, porque somos más. No hay capacidad de articular más ámbito de movilización, más capacidad de movilización, más espíritu reivindicativo que aglutina el número de personas que nos podemos aunar detrás de cualquier reivindicación. Y la clase trabajadora es el principal sujeto político de este país simplemente porque somos más. No porque seamos mejores, que también, sino porque somos más y, evidentemente, lo único que nos hace falta es articularlos y organizarnos. Lo que decía antes, ¿no? Lo que os emplazaba antes. Por ejemplo, ahora estamos poniendo en marcha el pasar del discurso a la acción. Tenemos un discurso reivindicativo muy potente, una propuesta ambiciosa, en diferentes términos y diferentes ámbitos que le afecta a los principales problemas de la sociedad, de la clase trabajadora. Pero del discurso no se come. Del ciclo de asambleas que estamos poniendo para tensionar la organización no es suficiente. Esa tensión se tiene que convertir en acción. ¿Qué estamos haciendo en paralelo? Estamos trabajando con el conjunto de ámbitos de la organización, las diferentes federaciones, por cierto. 4 de las 6 secretarias de acción sindical son mujeres en las federaciones estatales de nuestra organización. Algo se está notando.
algo se está notando, a la que yo sustituí era una mujer. Cuidado, no os conforméis ni os confiéis que los hombres volvemos a querer a recuperar nuestro espacio. Por lo tanto, te doy la razón, Pau. Es decir, tienen que seguir, porque si no venimos aquí como diciendo, hostia, que queremos... No, quitando bromas, ¿no? Quitando la broma, lo que estamos haciendo es poner también en marcha, que lo queremos articular seguramente en el primer trimestre, antes de que acabe este primer trimestre, un fondo económico para sustentar las movilizaciones de huelga vinculadas a los convenios colectivos. Le hice unos números a UNAI de lo que podía significar los recursos que queremos poner a disposición para sujetar las huelgas que tenemos que promover en el ámbito de los convenios colectivos, y podíamos multiplicar por 4 la capacidad de movilización en huelga, en jornadas perdidas por huelga del año 2024, que es el último dato que tenemos entero, del año entero, de las movilizaciones que tenemos en nuestro país. Multiplicar por 4 la movilización a las puertas de los que todos llaman un cambio de ciclo político donde entra la ultraderecha por la puerta es la mejor respuesta que le puede dar el sindicato a la sociedad y a la defensa de la democracia. Por lo tanto, compañeras y compañeros, movamos el culo. Yo, después de esto, claro, no os puedo levantar así, porque claro, no tengo la capacidad mitinera de Javier Pacheco, pero os puedo contar 3 cosas en torno al vínculo, ¿no? El vínculo de las centrales sindicales con la gente, que al final era un poco la pregunta, y por dónde tiraba y cómo debía ser ese vínculo, cómo se debía arrimar más, ¿no?, el sindicato a la gente. Yo creo que el ejemplo de Glovo en sí mismo ya es un ejemplo, os lo he contado, no voy a volver a contarlo, lógicamente. Ya he contado el hecho de cómo ya ellos y ellas mismas están haciendo ya asambleas por sí mismas, ya están acercando el sindicato a la gente sin necesidad de que sea la estructura del sindicato la que se acerque a la gente. O sea, el conseguir hacer partícipe todo esto ya lo he contado, pero sí que quería reivindicar un poco el sindicato o el sindicalismo de clase como red de apoyo mutuo y el sindicato o el sindicalismo de clase como espacio de socialización, ¿no? Y 3 ejemplos de esto. El primero, el cómo en el primer proceso de elecciones sindicales en Glovo, en Navarra, se nos judicializó, como se nos está judicializando todos los procesos, todo lo que tenga que ver con la organización de los trabajadores por parte de la empresa y algún que otro sindicato. Y el día del juicio, el compañero que iba a testificar, que era el líder de la candidatura de Comisiones Obreras, iba a testificar en ese juicio, tenía que trabajar en otra empresa, porque casi todos trabajan en 2 empresas para llegar a final de mes. Tanto yo, mi persona, como compañeros de la candidatura, hicimos su turno de trabajo en la otra empresa. O sea, esto fue así. O sea, repartimos... Él trabajaba en Correos Express también como falso autónomo, porque también hay que reivindicar que más allá de Glovo y de las plataformas existen muchos falsos autónomos, incluso aunque la empresa matriz se llame Correos. Y él trabajaba en esta empresa aparte como falso autónomo. Pudimos hacer los repartos de paquetería ese día entre 2 o 3 personas. Bueno, fuimos 5 o 6, porque realmente uno iba en bicicleta, yo iba conduciendo la furgoneta, otro iba en patinete. Bueno, hicimos ese reparto mientras él testificaba en el juicio. Aún no ha salido la sentencia 6 meses después, pero podría decir que lo ganamos, arrasamos en ese juicio, y creo que eso es, por un lado, un ejemplo de constituir el sindicalismo como red de apoyo para enfrentar a una empresa que tiene siempre el poder, o enfrentar un poco al capital hecho empresa o hecho patrón. Y luego otros 2 ejemplos.
en la campaña de elecciones sindicales de Madrid organizamos como acto de campaña una rumba globera. Una rumba globera que básicamente era un día de rumba en una discoteca de Leganés donde pues yo no había estado en mi vida, pero básicamente pues era pues bailar salsa, bachata y estas cosas, que yo no sé bailar tampoco, pero que lógicamente pues sí que dentro de la cultura latinoamericana pues está ese sentimiento de rumba como propia y que yo nunca había llamado a una fiesta rumba, ¿no? Pero realmente pues yo creo que eso también es como un ejemplo de el sindicato también como espacio de socialización, ¿no? Yo sí que defiendo que el sindicato tiene que estar presente en todos los ámbitos y uno también puede ser ese. Y la forma de hacer un nuevo sindicalismo pues igual es tener que también organizar, como ya organizamos en otros sitios, eventos de este tipo, ¿no? O sea, no he inventado la pólvora ni hemos inventado la pólvora con Globo, pero pues sí que creo que eso también. Y luego ya un tercer ejemplo, que esto ya se hizo en su momento en Cataluña también, en su día, de hacer talleres prácticos para arreglar o pinchazos de la bici, de las ruedas de las bicis, en su día cuando eran falsos autónomos y no tenían, pues se tenían que apañar ellos y ellas para arreglar sus medios de trabajo, o dar un espacio en las sedes para que pudieran descansar, beber agua y simplemente sentarse un rato en un sofá, ¿no? Eso se está volviendo a hacer, es verdad que se hizo en aquel contexto y se está empezando a volver a hacer, en Asturias se va a hacer y en Madrid se están poniendo al servicio todos los locales de la periferia de Madrid. Digamos que estamos haciendo la labor que debería de hacer la empresa, ¿no? La empresa no nos está dando local para el comité o locales para el comité de empresa ni para la sección sindical y tenemos que andar con denuncias por todos los lados para que cumplan con ese derecho que tienen los comités y secciones sindicales y digamos que ahora están haciendo esas funciones todos los locales de toda la periferia de Madrid para que los trabajadores que están distribuidos por toda la periferia de Madrid puedan tanto reunirse como imprimir unos carteles o imprimir una hoja de afiliación para un compañero. O sea, cosas tan básicas como esa yo creo que también es vincularse, ¿no?, con la gente y tener ese ánimo de servir como red de apoyo mutuo. Bueno, pues hemos llegado al final de la mesa. La verdad es que ha habido varias preguntas, pero yo no sé si Pacheco tiene telepatía o algo y ha contestado a todas. O sea que, además, como Pau hoy me ha dicho que puedo hacer lo que me da la gana, pues voy a pasar de leerlas porque básicamente lo ha hecho genial. Entonces, me voy a limitar a hacer un poco como el cierre y las conclusiones de la mesa y un poco también en general de lo que hemos venido hablando hoy. Y, bueno, hoy hemos hablado de organización, de estructura, de participación real, de cómo evitar la movilización superficial, pero si te hubiera que sintetizar lo que está en juego, diría que son tres cosas. En primer lugar, que el conflicto existe, que la cuestión es quién lo organiza. La precariedad no es una percepción, es una realidad material. La rabia no es una exageración, es una experiencia cotidiana. La juventud trabajadora no vive una etapa transitoria, vive una inseguridad estructural y el conflicto está ahí. Si no lo organizamos nosotras, alguien lo hará y no necesariamente en favor de la clase trabajadora. La segunda sería que sin estructura no hay poder duradero. Un sindicato fuerte no es solo el que negocia bien, es el que construye mayoría organizada. La estructura no es el problema es cuando la estructura sustituye a la base. Organizar implica confiar, formar, delegar, arriesgar cuando hay fuerza y construir cuando todavía no la hay. Eso es estrategia sindical y eso es ambición de mayoría. Y lo tercero sería que la juventud no es el relevo, es el presente. Y quiero detenerme aquí porque cuando hablamos de juventud no hablamos solo de edad, hablamos de las condiciones materiales más duras del mercado laboral. Hablamos de quienes sufren mayor rotación, mayor temporalidad y mayor vulnerabilidad y si el sindicalismo no es capaz de organizar esos sectores, pierde centralidad. Pero organizar juventud no es hacer, como muchos creen, actividades para jóvenes. Es integrar sus conflictos en el centro de la agenda sindical y no basta
con invitar a participar. Hay que repartir poder. Es formar a cuadros jóvenes con capacidad real de decisión. Es abrir espacios donde puedan liderar. La militancia juvenil no es el relevo del mañana, es la garantía organizativa de hoy. Si no construimos sindicalismo con juventud organizada, estaremos debilitando la herramienta colectiva que decidimos defender. Porque nadie se afilia a una estructura cerrada. La gente se compromete con un proyecto que transforma su vida. Y aquí está el núcleo político de todo lo que hemos hablado hoy. Estamos en una fase de disputa del sentido común, de disputa de organizar el malestar, y nosotros nos ha quedado claro que no hemos venido a administrar el malestar. Si hay malestar, se organiza. Si hay precariedad, se organiza. Si hay injusticia, se organiza. Y por último, quiero que digáis todos conmigo, si hay rabia, se organiza.